Hola, hola, gente hermosa de mi canal. Bienvenidos de nuevo a su espacio favorito, donde desmenuzamos cada detalle del fascinante mundo de las estrellas que tanto amamos. Hoy tengo que admitir que estoy vibrando con una energía especial, y sé que muchos de ustedes también lo estarán, porque la noticia que nos trae aquí es una de esas que nos hacen saltar del asiento, que nos llenan de emoción y que nos mantienen pegados a la pantalla. Si eres fan de las historias de amor, del drama turco y sobre todo, si eres de los que creen en las segundas oportunidades, o simplemente disfrutas de ver a tus ídolos brillar, entonces este vídeo es, sin duda, para ti. Prepárense porque lo que vamos a discutir hoy tiene a todo el internet de cabeza. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de rumores, esperanzas y posibles realidades, quiero pedirles un pequeño favor, que para mí significa el mundo. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo. Activen esa campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos, porque les aseguro que la información que traemos aquí es siempre de primera mano y cargada de la pasión que ustedes merecen. Dicho esto, vamos a lo que nos truje. El título de este vídeo lo dice todo, ¿verdad? Hande Erçel y Kerem Bürsin de nuevo juntos, todos los detalles. Y sí, sé lo que están pensando. La sola mención de esos nombres juntos ya provoca un revuelo, un escalofrío en la espalda, una chispa de esperanza en los corazones de millones de fans alrededor del mundo. Desde que sus caminos se cruzaron en la icónica serie Love is in the Air, o Senkalkam para los puristas, Hande y Kerem se convirtieron en mucho más que Eda y Serkan. Se convirtieron en el epítome de una pareja de ensueño, tanto en la ficción como en la vida real. Su química era innegable, tangible, magnética. Traspasó la pantalla y nos hizo creer en el amor a primera vista, en las almas gemelas y en los finales felices de cuento de hadas. Recordemos ese flechazo. Fue durante las grabaciones de la serie, en medio de risas, miradas cómplices y escenas cargadas de pasión contenida, cuando el amor entre ellos floreció. Primero eran solo rumores, esos susurros que corrían por los foros de fans y las redes sociales. Luego llegaron las primeras fotos, los viajes compartidos, las declaraciones tímidas pero llenas de significado. Se convirtieron en la pareja del momento, una sensación global que llevó su romance de la pantalla a la vida real, regalándonos momentos inolvidables, llenos de gestos románticos, publicaciones adorables en Instagram y una conexión que parecía irrompible. Su historia no solo catapultó sus carreras a un nivel estratosférico, sino que también nos hizo a todos parte de su viaje, celebrando cada paso que daban juntos. La forma en que se miraban, cómo se tocaban, las palabras que se dedicaban, todo era puro amor, puro almohadilla Anker. Pero como en toda buena historia, el drama hizo su aparición. Después de un tiempo de felicidad aparentemente ininterrumpida, llegaron las especulaciones de una ruptura. Primero negaciones, luego el silencio y finalmente la confirmación tácita a través de la distancia, la eliminación de fotos y la falta de interacciones públicas. La noticia de su separación fue un golpe para el fandom, que había invertido tantas esperanzas y sueños en su relación. Fue un momento de tristeza colectiva, de preguntarse qué había pasado, si había alguna posibilidad de que volvieran. Cada uno siguió su camino, enfocándose en nuevos proyectos, en su crecimiento personal y profesional, y aunque siempre se les preguntó sobre el otro, ambos mantuvieron un perfil bajo y respetuoso sobre su pasado. Hande se sumergió en nuevos retos actorales y campañas de moda, afianzando su estatus de ícono. Kerem, por su parte, continuó explorando diferentes facetas de la actuación y la producción, demostrando su versatilidad. Ambos han seguido brillando con luz propia, pero siempre ha quedado esa pregunta latente en el aire, ¿y sí? ¿Y si algún día sus caminos se volvieran a unir? Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto, en el epicentro de la emoción que ha desatado el título de este vídeo. Las redes sociales, como siempre, son el termómetro de lo que ocurre en el mundo de las celebridades, y en los últimos días, semanas diría yo, han estado ardiendo con cada pequeña señal, cada pista, cada rumor que apunta a una posible reconciliación, o al menos a un nuevo capítulo en la historia de Hande y Kerem. La pregunta del millón, la que todos nos hacemos es, ¿han vuelto románticamente? ¿O es una colaboración profesional? ¿O quizás solo un encuentro amistoso que ha sido malinterpretado? Vamos a desglosar todas las posibilidades, porque cuando hablamos de almohadilla Anker, ningún detalle es pequeño, y todos los detalles significan analizar cada ángulo. Empecemos con la posibilidad más anhelada por el fandom, la reconciliación romántica. Los seguidores más acérrimos han estado recolectando pruebas
Para ellos son irrefutables. Hablamos de me gustas sospechosos en publicaciones antiguas o en fotos de amigos en común. Hablamos de supuestas coincidencias en ubicaciones, es decir, que ambos han publicado fotos o historias desde lugares que parecen estar cerca el uno del otro o incluso en el mismo lugar, pero en diferentes momentos, lo que podría indicar un encuentro discreto. Un ejemplo de esto fue cuando ambos fueron vistos, o se especuló que estaban en Italia en periodos cercanos, o en las mismas playas turcas. Aunque siempre hay una explicación lógica o una casualidad, para el ojo del fan que anhela verlos juntos, estas no son coincidencias sino pruebas. También están los reportajes de algunos medios de comunicación turcos, que suelen ser muy cercanos a la industria del entretenimiento. Estos medios, aunque a menudo especulativos, a veces lanzan bombas que luego resultan ser ciertas. Ha habido artículos, tanto en prensa escrita como en portales online, que citan fuentes cercanas a la pareja, o del entorno de los actores que sugieren que Hande y Kerem han estado reuniéndose en secreto, intentando reconstruir su relación lejos del escrutinio público. Algunos de estos reportes incluso hablan de reuniones en casas de amigos en común o de cenas discretas para hablar de su futuro. Claro, debemos tomar todo esto con pinzas, porque en el mundo de la farándula, la línea entre la verdad y el rumor es a menudo muy difusa. Pero, ¿y si esta vez hay algo de verdad en ello? La química que compartían era tan fuerte que muchos sienten que simplemente no puede desaparecer. Su conexión iba más allá de lo superficial, y quizás, solo necesitaban tiempo y espacio para madurar individualmente antes de considerar volver a intentarlo. Los fans esperan ver un nuevo selfie juntos, un gesto público, algo que confirme lo que sus corazones tanto desean. Ahora pasemos a la segunda posibilidad, que es igual de emocionante pero quizás más plausible en el corto plazo, una nueva colaboración profesional. Imaginen a Hande y Kerem de nuevo juntos en un proyecto. Esto podría ser una serie, una película, incluso un comercial de una marca importante. El impacto que esto tendría sería gigantesco. Los productores son conscientes del poder de la pareja Almohadilla Anker. Su serie anterior rompió récords de audiencia en numerosos países y generó millones en ingresos. Un nuevo proyecto que los uniera sería un éxito asegurado. Se ha rumoreado sobre varios guiones que podrían estar llegando a sus manos, o que incluso han sido escritos específicamente pensando en ellos. Sería una comedia romántica de nuevo, quizás con un tono más maduro y sofisticado. O se atreverían con un género diferente, como un drama intenso o un thriller, donde pudieran explorar otras facetas de su talento y demostrar que su química no se limita solo al romance ligero. Esto sería fascinante, ya que les permitiría mostrar su evolución como actores. Las expectativas serían altísimas, no solo por verlos actuar juntos de nuevo, sino también por ver cómo la historia reflejaría, de alguna manera, la evolución de su relación real, o al menos, la percepción que el público tiene de ella. Un proyecto que los reuniera profesionalmente sería una jugada maestra, un regalo para los fans y un éxito rotundo para la industria. Y seamos sinceros, el tiempo que pasarían juntos en el set podría, quién sabe, reavivar viejas llamas. El trabajo puede ser un excelente pretexto para pasar tiempo y reconectar. La tercera opción, y quizás la más pragmática, es que simplemente se han encontrado por casualidad o en un evento social, y esto ha sido amplificado por la maquinaria de los rumores. Después de todo, ambos forman parte de la misma industria en Turquía, comparten círculos de amigos, asisten a los mismos eventos de alfombra roja, galas de premios o desfiles de moda. Es natural que sus caminos se crucen. Un saludo amistoso, una conversación casual, o incluso una foto tomada por un tercero en un momento de distensión, podría ser interpretado por los fans como la señal de algo más grande. Exparejas pueden mantener una relación cordial y de respeto mutuo, especialmente si compartieron una parte significativa de sus vidas y vivieron experiencias profesionales tan intensas como las de Love is in the Air. La madurez dicta que incluso después de una ruptura, se puede desear lo mejor al otro y mantener una distancia respetuosa. Sin embargo, para los fans, cada interacción es una ventana a la esperanza. Y luego está la cuarta opción, la que siempre acecha en el mundo de las celebridades, la pura especulación y el deseo de los fans transformado en rumor. Los ejércitos de seguidores Almohadilla Anker son increíblemente apasionados y dedicados. Cada gesto, cada palabra, cada like, es analizado con lupa. Una simple foto de Kerem con un perro podría ser interpretada como un guiño a Hande si ella también es amante de los animales, o una publicación de Hande en un lugar con flores podría evocar escenas de Eda.
Y Serkan. Esta creatividad y este anhelo son lo que mantienen viva la llama y lo que alimenta la constante conversación en redes sociales. El hashtag #Anker revive cada vez que hay la más mínima pista, y los edits de vídeo, las fanfics y las teorías conspirativas proliferan, manteniendo viva la esperanza de una reunión. Y esto es algo hermoso en el fondo porque demuestra el impacto tan profundo que estos dos actores y su historia tuvieron en la vida de tantas personas. Entonces, ¿qué es lo que realmente tenemos entre manos con esta explosiva noticia de que Hande y Kerem están de nuevo juntos? Lo que tenemos son pistas, un mar de rumores, la esperanza de millones de fans y la posibilidad real de que algo esté ocurriendo, ya sea en el ámbito personal o profesional. La emoción no es infundada. La magnitud del impacto que tendría cualquier tipo de reunión entre ellos es innegable. Si regresaran románticamente sería una de las historias de reconciliación más celebradas de la década en el mundo del entretenimiento turco. Si colaboraran en un nuevo proyecto, estaríamos ante un fenómeno televisivo o cinematográfico de proporciones épicas. Es importante recordar que Hande y Kerem son figuras públicas, y su vida privada es constantemente objeto de escrutinio. Sin embargo, ambos han demostrado una gran profesionalidad y discreción a lo largo de sus carreras. Cualquier reunión real, sea cual sea su naturaleza, probablemente vendría de ellos mismos, en el momento que consideren adecuado, y de una forma que respete su privacidad. Hasta entonces lo que nos queda es observar, especular con cariño y sobre todo, disfrutar de la emoción de lo desconocido. En resumen, la posibilidad de que Hande Erçel y Kerem Bürsin estén de nuevo juntos, abarca un espectro que va desde la anhelada reconciliación romántica, pasando por una emocionante colaboración profesional, hasta un simple encuentro amistoso, o incluso el poder de la especulación de los fans. Lo que es innegable es que la conexión entre ellos, forjada en la pantalla y cultivada en la vida real, ha dejado una huella imborrable en el corazón de millones de personas. Su historia sigue siendo una de las más fascinantes y queridas del entretenimiento turco, y cada nueva pista sobre ellos nos recuerda por qué nos enamoramos de Eda y Serkan, y de Hande y Kerem. Y hasta aquí la explosión de detalles por hoy, mis queridos. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al desmenuzar cada posibilidad de esta intrigante situación. Me encanta compartir estos momentos de especulación y emoción con ustedes. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo, por su tiempo y por su inquebrantable pasión. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora me muero por saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que está pasando realmente entre Hande y Kerem? ¿Apuestan por una reconciliación romántica, un nuevo proyecto juntos, o algo completamente diferente? Déjenme sus teorías, sus esperanzas, sus comentarios y sus mejores deseos para ellos en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos a todos y sus ideas siempre son fascinantes. Y por último, pero no menos importante, si disfrutaron de este análisis, no se olviden de dejarme un gran me gusta, compartan este vídeo con todos sus amigos fans de Hande y Kerem, y si aún no lo han hecho suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse el próximo chismecito, la próxima noticia bomba o el análisis más profundo de sus estrellas favoritas. Nos vemos muy pronto con más contenido exclusivo. Hasta la próxima. Chao.